queridos hermanos. Reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 8 y esta lección realmente presenta un tema que es de grande importancia para crecer y fortalecer nuestra fe en el cimiento de la salvación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, la lección de esta semana, como ya dije, es la número 8 y su título es De esclavos a herederos. Póngase usted a pensar, después de haber sido esclavo, tener que trabajar forzadamente, tener que estar sujeto, tener que estar restringido de muchos privilegios, de repente viene a convertirse en un heredero de toda la fortuna, de toda la hacienda, de todas las riquezas del dueño de esa, vaya la redundancia, riqueza. Esta semana estudiamos la lección número 8, como ya dije. Su título es De esclavos a herederos. Y esta lección promete ser una gran bendición. Por ejemplo, usted y yo hemos sido adoptados como hijos. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de darle ray a dos muchachos de color blancos americanos. Pero estos dos muchachos de color blanco estaban con dos muchachos de color oscuro, o sea, negros. Cuando ellos agarraron el ray con mi carro, los monté y les pregunté, ¿van los cuatro juntos? Y dijo uno morenito, o sea, negrito, dijo, sí, vamos juntos. Y les pregunté, ¿van a la misma casa? Sí, dijo, vamos a la misma casa. Nosotros, dijo él, somos adoptados. De tal manera que estos dos muchachos negritos o morenos iban con los dos blancos a la misma casa de aquellos blancos, que era en realidad un lugar muy precioso. Por lo tanto, eran adoptados y ellos tenían el privilegio de ser llamados hijos de la misma familia. Ellos tenían derechos, tenían deberes, tenían, por así decirlo, privilegios legales que le corresponden solo por el hecho de ser herederos. Así es que la pregunta es, ¿por qué renunciar a lo que usted tiene derecho? ¿Por qué dejar de un lado lo que legalmente le corresponde a usted? Esta semana vamos a responder esas preguntas y mucho más. Por lo tanto, prepárese porque vamos a recibir una gran bendición. Pero antes quiero agradecerles a todos aquellos hermanos que están dejando sus comentarios. Quiero agradecerles a aquellos que se están suscribiendo a nuestro canal. Recuerden, nos pueden encontrar en Facebook como Mi Escuela Sabática, aquí en YouTube como Mi Escuela Sabática, en Twitter como Mi Escuela Sabática, en Instagram como Mi Escuela Sabática, aunque algunos me están buscando de manera personal, buscando al hermano Marlon García. Y les agradezco a todos ustedes, pero quiero recordarles que este canal y el Facebook y el Instagram están destinados exclusivamente para Mi Escuela Sabática. Sin embargo, usted también es bienvenido a la lista de mis contactos. Por tal razón, les agradezco sus comentarios, sus bendiciones y, por qué no, sus oraciones también son bienvenidas. Volvemos a lección. Esta semana, como ya dije, vamos a estudiar temas de gran impacto, como por ejemplo, ¿cuál es nuestra condición en Cristo? ¿Cuál es nuestra condición ante Cristo después de lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Qué significa estar esclavizados a los rudimentos del mundo? ¿Por qué dijo el apóstol Pablo eso de estar esclavizados a los rudimentos del mundo? Usted va a descubrir de qué se trata este asunto y qué significa para usted y para mí. Seguidamente va a aprender con qué propósito Dios envió a su Hijo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios mandó a su Hijo? ¿Qué era el objetivo, la meta, el propósito por el cual Él vino a esta tierra? Usted lo va a descubrir en esta semana. También va a conocer cuáles son los privilegios de la adopción. ¿Cuáles son esos privilegios? Que, por cierto, son privilegios legales que le corresponden legalmente a lo que usted y yo tenemos derecho por el hecho de haber sido adoptados.
para finalizar, vamos a disfrutar por qué volver a la esclavitud. Y digo vamos a disfrutar porque cuando usted entiende y comprende, descubre la verdad. Y cuando usted descubre la verdad, no le queda más que disfrutar de la bendición de comprender y poner por obra la palabra de Dios. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Gálatas en el capítulo 4, el versículo número 7. Pero antes de entrar en el estudio de la lección de esta semana o el repaso, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Dios y Salvador, venimos ante tu presencia. Tal como somos, Señor, imperfectos, seres humanos necesitados de ti. Te rogamos que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado, que limpia y purifique el alma, venga a cubrirnos por la fe en su santo nombre en esta hora. Que al estudiar, meditar o repasar tu palabra, podamos encontrar la luz de tu Santo Espíritu. Impacta nuestras almas, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Gálatas, en el capítulo 4, el versículo 7, la Biblia dice así. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La información que usted está recibiendo ahorita no es una información común. Ya usted ya no es esclavo. Ya usted no es más esclava. Ahora usted es heredera o heredero con Cristo por medio de lo que Cristo hizo. Si usted lee el versículo 5, hablando de que Cristo vino y fue enviado, dice que vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Vino para liberar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, el esclavo es esclavo, pero el hijo, que es hijo del amo, aunque está en casa, está sujeto por ser el hijo. Pero ahora usted y yo ya no somos esclavos, como el esclavo y como el hijo que está en casa, sino que usted y yo hemos sido libres y hemos sido adoptados. Y si ahora somos hijos, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En otras palabras, usted y yo ya no somos más esclavos, somos libres por medio de la obra de Cristo Jesús. Pero esto es por la fe. Esta es una gran bendición. La lección de esta semana, como hemos dicho, es la número 8 y su título es De esclavos a herederos. Ahora, Pablo les decía a los Gálatas que no deberían vivir y actuar como esclavos, sino como hijos e hijas de Dios, aquellos que habían recibido la herencia. Ahora, recuerde que hablábamos del pacto y hablábamos de un testamento. Esto es lo que está diciendo aquí. Ahora que Cristo murió, ahora usted ya recibió la herencia. Tiene usted derechos y privilegios que legalmente le corresponden porque ahora usted y yo somos hijos. Hemos sido adoptados hijos. Ahora, el joven Martín Lutero decía que si había un monje que era piadoso, que guardaba todos los rudimentos, los rituales, se golpeaba, se lastimaba, hacía todo cuanto él podía para poder estar sujeto y poder obedecer y poder ganar el cielo. Martín Lutero llegó a decir unas palabras poderosas. Dijo, si alguna vez un monje se pudiera ganar el cielo gracias al monasticismo, ese debería haber sido yo.
pero para él no funcionó. Él logró encontrar en el libro de Gálatas la liberación de la esclavitud, de la ley del pecado que moraba en él, de la cual él no se podía librar. De tal manera que él, aunque no funcionó para él todos los rudimentos, él comenzó a entender la verdad, como se revela en el libro de Gálatas. Y digo más, él encontró lo que pudo considerarse como lo que es la liberación o la redención por medio del libro de Gálatas, al encontrar el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y sólo así pudo encontrar paz, esperanza y lo que hoy conocemos como las 95 tesis de Martín Lutero. Es por la fe, no es por obra de justicia, para que nadie se gloríe. De tal manera que usted y yo ahora hemos sido adoptados hijos e hijas de Dios por medio de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos qué nos enseña la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es ¿cuál es nuestra condición estando en Cristo? Descubramos qué nos dice la lección. Estudiando la sección en el día domingo, nos encontramos con el tema que es nuestra condición en Cristo. Esto que está diciéndonos aquí, el título en este día de la lección nos está diciendo cuál es nuestra nueva condición estando en Cristo. O sea, hay un antes, después de Cristo y hay un después de Cristo. Antes, cuando usted no conocía a Cristo, tenía una condición. Y hoy que está en Cristo, tiene una nueva condición. Como dice Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, entendiendo la mente de lo que dice Pablo en Gálatas, nos da una posición que nosotros tenemos con relación con la ley, ahora que hemos sido redimidos por Jesús. Por ejemplo, aquí la palabra pues indica que Pablo ve una conexión directa entre el versículo anterior y al igual que el hijo de un amo estaba bajo tutela de un pedagogo, o sea, de un maestro, mientras fuera menor, Pablo está diciendo que aquellos que vienen a Cristo por la fe ya no son menores. En otras palabras, antes necesitaba un maestro, un tutor para aprender, pero ahora que ya está grande, ya llegó a la edad adulta y ya aprendió, ya no necesita ese tutor. Esto lo dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, valga la redundancia, el versículo 25, 26, creo que hasta el 27. Dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Si dice, le lee el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, fue nuestro maestro, fue nuestro tutor, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. O sea, ya no estamos sujetos a ese tutor, a ese maestro. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando dice que aquí todos son hijos de Dios, no se está refiriendo al término como al varón, como al varón como hombre, sino en general. Esto se refiere a la promesa que la herencia era dada al hijo mayor de la familia y que recibía, como quien dice, toda la autoridad y poder sobre la herencia que recibía. Ahora, aquí dice, ya no estamos bajo eso. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En otras palabras, la condición antes no estábamos revestidos de Cristo, pero la condición ahora sí estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y como estamos cubiertos por la sangre de Cristo, se cumplen también las mismas leyes en nosotros, las mismas reglas en nosotros para los que hemos venido al Señor. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6 nos encontramos, versículo 3 dice: o que no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, los que hicimos sepultados en el agua, morimos como Cristo murió. Es un simbolismo. Ahora, porque versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. En otras palabras, el antes y el después.
andamos en nueva vida en Cristo. Versículo 5. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. En otras palabras, Pablo está diciendo, nuestra condición en Cristo, ahora que Cristo murió y resucitó, Él recibió los privilegios. Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Cristo resucitó, nosotros resucitamos a una nueva vida. Cristo triunfó, hemos triunfado por la fe sobre el pecado. Y Cristo fue glorificado. Ahora, nosotros no hemos sido glorificados, pero lo seremos cuando Cristo venga. De tal manera, aquí dice la palabra pues, indica que Pablo ve una conexión directa entre este vínculo y el anterior, al igual que el hijo de un amo estaba bajo la tutela de un pedagogo solamente mientras fuera menor. Pablo está diciendo que aquellos que vinieron a Cristo por la fe no son ya menores. Su relación con la ley ha cambiado porque ahora son hijos adúlteros, hijos adultos. El término hijo ya lo expliqué, que se refería al hijo mayor de la familia, no necesariamente a los varones, sino también a toda la familia. Ahora, estamos en Cristo, entonces por lo tanto, la palabra que usó Pablo dice, la palabra ¿por qué? Es un desarrollo lógico de su razonamiento. Pablo considera que el bautismo es una decisión radical para unir nuestras vidas a la de Cristo. Pablo utiliza una metáfora diferente. El bautismo es el acto de estar revestido de Cristo. Ahora, estos pasajes se refieren al Antiguo Testamento y muestran que estamos revestidos de su justicia, estamos revestidos de su salvación. En otras palabras, somos nuevas criaturas, como lo dice Gálatas y también Romanos. Nuestra unión con Cristo, simbolizada por medio del bautismo, significa que es nuestra realidad en Cristo, también lo es en nosotros. En otras palabras, Cristo murió, nosotros morimos. Cristo resucitó, nosotros hemos sido resucitados a nueva vida. Y Cristo triunfó, nosotros hemos triunfado por la fe. Nuestra nueva condición en Cristo es que somos más que vencedores. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya no estás bajo la tutela, bajo el ayo. ¿Por qué? Porque ahora tienes la fe. Fe es creer, fe es confiar. Por lo tanto, tu nueva condición ante el Padre Celestial es de libertad total en Cristo Jesús. Descubramos qué nos enseña la lección en el día lunes y aprendamos de la lección de este día, cuyo tema es ¿qué significa estar esclavizados? Veamos qué significa estar esclavizados a los rudimentos del mundo. Muy bien. Estudiando la sección del día lunes, nos encontramos con estas palabras, las cuales son esclavizados a los rudimentos del mundo. ¿Qué significa esto? Después de comparar su relación con Dios, con los hijos y los herederos, Pablo ahora se explaya en esta metáfora acerca de la herencia. Y él está diciendo, la terminología de Pablo evoca una situación en la que el dueño de una hacienda lo que hace es, después de morir, deja toda su propiedad a su hijo mayor. Pero no solamente esto, este hijo mayor, que es el mayor, todavía está menor. Y como está menor, entonces ese hijo necesita de tutores, necesita de maestros, necesita de mentores, necesita de alguien que lo guíe para que él crezca y cuando sea grande reciba la herencia por completa, ahora ya adulto. Ahora, su hijo debe estar bajo supervisión de tutores, curadores, hasta alcanzar la madurez. Aunque legalmente él es el dueño de la hacienda de su padre, al ser menor, en la práctica es poco menor que un esclavo. En otras palabras, esta analogía que está usando Pablo está diciendo que este heredero está bajo mayordomo, está bajo de un pedagogo, de un maestro que administra todo, desde la finanza hasta toda la herencia, y este está a cargo de todos los asuntos. Ahora, en este día de lección nos refiere al libro de Gálatas en el capítulo 4, del versículo del 1 al 13. Escucha lo que dice. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente al esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre, o sea, hasta que llegue la madurez. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud
bajo los rudimentos del mundo. Esta palabra o esta frase, bajo los rudimentos del mundo, todavía está en debate y están tratando de clarificar o de entender, porque aquí les da la idea que esta palabra griega que se dice estoigeia significa literalmente elementos, que son los componentes del universo, de las partículas más pequeñas, pero también se refiere a la vida religiosa, desde los pasos A, B, C, o sea, los rudimentos, como quien dice, los primeros pasos del evangelio o de la fe. Y estos primeros pasos tienen que ver con las leyes de los ritos, la ceremonia, y esto es lo que está hablando en este día de lección. Está diciendo que es una vida religiosa y hace énfasis en cuanto a la minoría de edad, pero más que eso sugiere que aquí se está refiriendo a los principios rudimentarios de la vida religiosa. Debe ser así. Pablo está diciendo que el periodo del Antiguo Testamento, con sus leyes y sacrificios, eran meramente un evangelio elemental que esbozaba las bases de la salvación. O sea, los ritos, los sacrificios, era el evangelio en miniatura. Y eso solamente era sombra de lo que había de venir. Esos machos cabrillos, esos corderos que mataban, era sombra del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por lo tanto, por más importantes e instructivas que fueran, las leyes ceremoniales para Israel solamente era una sombra de lo que había de venir. En otras palabras, habría que ajustar la vida a estas normas. Es como querer nosotros retroceder. En otras palabras, el hijo ya está grandecito, recibe la herencia porque ya creció, pero ahora ya no quiere volver a ser un niño. Es como retroceder, es como irse para atrás. Por lo tanto, esto de guardar los ritos, la ceremonia, circuncidarse, y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. Los rudimentos del mundo, a los que se refiere aquí Pablo, es como quien dice a los primeros pasos en la fe, que eran los rudimentos que hacían allá en el santuario, que eran sacrificios. Eran solamente pedacitos de partículas de lo que había de venir. Era sombra de lo que debería de ser. En otras palabras, ahora que hemos venido a la fe, somos herederos, somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Dice, sugiere aquí que está refiriéndose a los principios rudimentales de la vida religiosa. Ahora entonces, si un niño ha llegado a ser adulto, ¿por qué va a querer ser niño? ¿Por qué va a querer retroceder? ¿Por qué va a querer ir hacia atrás? Si nosotros vamos, como dice Apocalipsis, venciendo para vencer. No importa si fallamos, no importa si nos equivocamos. Seguimos adelante, porque es el que persevera hasta el fin, el que va a ser salvo. Por lo tanto, no es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Ser un religioso es aquel que cumple ritos, pero no espiritual. Es alguien que ha llegado a la madurez, a entender todas estas cosas. No es lo mismo la doctrina que la teología. La doctrina a ti te encierra, te esclaviza a un mundo de doctrina, pero la teología te hace conocer a Dios cara a cara. Es una fe, es una confianza, es una seguridad que aunque estabas esclavizado al pecado, has dejado los rudimentos del mundo y has venido a ser una nueva criatura en Cristo. Porque todo aquel que ha venido a Cristo, de Cristo está revestido, ha pasado de muerte a vida y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por lo tanto, veamos qué nos dice la lección en el día martes y descubramos por qué Dios envió a su Hijo. Estamos en la sección del día martes. En este día, la lección nos enseña o nos muestra por qué Dios envió a su Hijo. ¿Cuál es la razón? ¿Con qué propósito lo envió? Bueno, en este día la lección nos refiere al libro de Gálatas en el capítulo 4, el versículo 3 y 4. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué está diciendo aquí la lección? Bueno, aquí es bien claro que cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo proféticamente hablando, en el calendario de Dios, en la agenda de Dios, había un tiempo en que el Hijo de Dios vendría. Pero no es que mandaría un mensajero, vendría Dios mismo en la persona de su Hijo. En otras palabras, dice aquí que este Hijo nacido de mujer. ¿Qué significa esto? Bueno,
Dios siendo hombre siendo Dios, se hizo carne, descendió. Dice aquí, nació de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, la condenación de la ley que estaba para usted y para mí, esa ley que nos condenaba, esa ley, ahora Cristo nació bajo esa condenación, bajo la condenación del pecado, de la maldad, de la misma muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, además de esto, aquí mismo nos muestra claramente lo que dice Romanos capítulo 5. Ahora, dice aquí, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Bueno, por medio de Cristo, que Dios se hizo carne, siendo Dios se hizo carne, vino a vivir, a habitar, se hizo hombre. Mira lo que dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, ya estaba esta condición. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, la manera de la transgresión de Adán, el cual era la figura del que había de venir. En otras palabras, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. Lea el capítulo 6, léalo detenidamente. Asimismo, además de Romanos, nos manda segunda de Corintios, en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 5, el versículo 21, dice claramente allí, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice cuál es la situación de esta condición en la cual, como Dios mandó a su Hijo. Versículo 21 dice, al que no conoció pecado, esto es a saber a Cristo, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, se hizo carne. Y si nació por una mujer, es que vivió como ser humano. Dios se hizo carne. Siendo Dios, se hizo carne. Dice, indica el papel activo de Dios en llevar a cabo su propósito en la historia humana. Jesús no vino en cualquier momento, vino en un momento preciso que Dios había preparado desde una perspectiva histórica de la época. Se habla aquí de los días de Roma, que fueron como 200 años de paz. Ahora, yo quiero creer que en realidad esto es lo que la profecía decía, que quien estaría reinando en ese entonces, ¿se acuerdan ustedes de los pies de barro, con barro cocido? Esto es Roma imperial y Roma papal. Entonces, este tiempo es en el tiempo que vino Cristo. Desde una perspectiva bíblica, también marcó el momento en el que Dios había fijado la venida del Mesías prometido. Cristo tuvo que tomar nuestra humanidad. Es lo que dice Filipenses en el capítulo, dice aquí en el capítulo 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8, nos dice claramente cuál es la condición en la cual Cristo tomó. Dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Cristo, o sea Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. En Gálatas 4 a 5 contiene uno de los informes más sucintos del Evangelio. La venida de Jesús a la historia humana no fue un accidente. Dios tomó la iniciativa. La divinidad eterna tomó la iniciativa de enviar a su Hijo, a Dios mismo. Vino Dios mismo. No envió un mensajero, no envió ángeles. Vino Él mismo, Dios mismo. Dice su auténtica humanidad. La frase nacido bajo la ley indica no solamente el legado judío de Jesús, sino también incluye el hecho de que cargó con nuestras condenación. Por eso es que estaba bajo la ley, estaba bajo condenación, se hizo pecado. Ahora, nuestra humanidad fue rescatada por medio de Cristo.
Por eso Dios envió a su Hijo. Esa fue la razón, ese fue el cometido, ese es el propósito. Ahora aquí vemos que en su naturaleza humana vino y Él tomó nuestra naturaleza para Él ser un mediador entre Dios y los hombres. Como Moisés fue mediador entre Dios y el pueblo, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y por eso Él tuvo que hacerse humano. Con su lado humano toca y agarra al hombre. Y con su lado divino toca y se agarra de Dios para salvarnos. Ahora, Él puede ser entonces ahora nuestro sustituto. Él es nuestro sacerdote. Él es prácticamente el segundo Adán. Y por su obediencia, Él cumplió perfectamente las demandas de la ley y asimismo redimió el trágico fracaso de Adán. Ahora en Cristo todos somos nuevas criaturas. Ese fue el propósito por el cual Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que se cumpla lo que dice el versículo 5 de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, dice claramente, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Por lo tanto, mi hermana y mi hermano con corazón, tú eres una bendición de Dios. Yo soy una bendición de Dios. Dios nos ha salvado al mandar a Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en el tiempo que Dios había fijado para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Estudiemos la lección en el día miércoles y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es los privilegios de la adopción. Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles y en este día nos presenta lo que son los privilegios de la adopción. En este día se enfoca en dos puntos muy importantes. El primer punto en el que se enfoca en este día es la acción de redimir. Oiga bien, la primera parte es la acción de redimir y la segunda es de adoptar. Aquí dice claramente en Gálatas capítulo 4 del 5 al 7, dice que Pablo se explaya en su temática central, enfatizando que Cristo vino para redimir o para que redimiese a los que estaban bajo la ley, de acuerdo a Gálatas 4, versículo 5. La palabra redimir significa comprar otra vez, o sea, algo que se había perdido, algo que alguien lo había enajenado, lo recuperaban comprándolo nuevamente. Y al comprarlo, se refería a que el precio se pagaba para comprar la libertad de un rehén o de un esclavo, como lo indica en el contexto de redención, implica un contexto negativo. Una persona está en necesidad de ser liberada. Y aquí podemos enfocarnos en varias cosas, entre ellos 4 puntos de los cuales hemos sido liberados, o sea, hemos sido redimidos. El número 1 es que hemos sido liberados del diablo y de sus engaños. Oiga bien, el diablo es un mentiroso, es un ladrón. Él nos ha muchas veces engañado. Entonces aquí dice que hemos sido liberados de sus engaños mentirosos. También hemos sido liberados de la muerte. Y aunque vamos a morir físicamente, estamos libres de la muerte eterna por haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. En el punto número 3 dice que hemos sido liberados del poder del pecado. Ya no reina más el pecado en nosotros. Hoy somos nuevas criaturas en Cristo. Y en el punto número 4 dice que esta liberación nos ha llevado a ser libres de la condenación. Oiga bien, de la condenación de la ley en contra de nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito que Cristo tenía? Un propósito positivo que ha logrado Cristo en favor de nosotros. Bueno, como ya dije, hemos sido redimidos. Por eso aquí nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, nos dice claramente cuál es el propósito de este asunto. Por ejemplo, Efesios, nos encontramos con Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, en amor, a ver, dice, vamos a leer el 4, según nos escogió Él, hablando de Dios, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para eso, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por medio suyo, o en medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. Así es que hemos sido adoptados como hijos, ¿verdad? Entonces la primera parte es que hemos sido adoptados. Otro punto se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos Romanos 8, versículo 15. Y aquí nos dice claramente de qué se trata este asunto. Dice, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Este término, Abba, Padre, es muy importante, porque es un término que se refiere a tener una relación íntima, cercana, papito, papá. Esta fue la palabra que usó Cristo cuando estaba orando en Getsemaní. Dijo, Abba, Padre, Abba, Padre. De tal manera que esto nos está diciendo que hemos sido adoptados por medio del sacrificio de Cristo, y asimismo nosotros hemos venido a ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados. Dice aquí, a menudo nos referimos a lo que Cristo ha logrado por nosotros, como lo que Él ha hecho es algo que ha hecho distintivo. Ahora, la palabra adopción es huiotesia, y esto significa la adopción de un procedimiento legal muy conocido en el mundo greco-romano, lo cual significa que agarraban a alguien y lo adoptaban de manera legal, y al ser adoptado de manera legal le daba un montón de privilegios, y entre algunos privilegios que se encontraban, escuche esto, por lo menos uno de ellos dice aquí, la adopción era un procedimiento legal muy conocido en el mundo greco-romano. La adopción garantiza varios privilegios, entre los cuales el hijo era adoptado se convierte en el hijo verdadero. O sea, se convertía en un hijo verdadero. Además de esto, él tenía el privilegio de, además de ser adoptado, para ser criado, ser alimentado y ser abrigado. Este es el tema número 2. En el punto número 3 dice, era adoptable, no podía ser repudiado. En otras palabras, si adoptaban a un hijo, no lo podían rechazar o devolver. Era suyo siempre. En el tema número 4 dice, el hijo no puede ser reducido a la esclavitud. En otras palabras, no iban a adoptar a alguien para mantenerlo como esclavo, no. Era un hijo con todos los privilegios que a un hijo le corresponde. Además de eso, dice que ellos los padres naturales del hijo no tenían derecho a reclamarlo. En otras palabras, después que había sido adoptado, no lo podían regresar ni para allá, ni podía renunciar el nuevo padre. En el punto número 6 dice, la adopción establece el derecho a la herencia. En otras palabras, si tú y yo hemos sido redimidos, si tú y yo hemos sido adoptados, tenemos todos estos privilegios. En otras palabras, como dijo Cristo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que crea en mí, yo lo adopto como hijo. El diablo no tiene más potestad sobre él. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho en libre. Y ahora tú y yo hemos sido adoptados, hemos sido redimidos. Y ahora somos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Él nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha liberado de las garras del mentiroso, ladrón y condenado diablo, y nos ha sentado en lugares celestiales. Estudiemos la lección del día jueves y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es ¿por qué volver a la esclavitud? Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves, y en este día la lección nos presenta ¿por qué volver a la esclavitud? En otras palabras, ¿por qué? Si usted está libre en Cristo Jesús, ¿por qué volver a las costumbres esclavizantes de los rudimentos del mundo y quedarse en el pasado sin poder avanzar hacia el futuro? Aquí dice Gálatas 4, 8 al 20. Aquí resume varias cosas que el apóstol está señalando. Son líneas que Pablo está subrayando, tratando de enfatizar el problema que tenían los Gálatas. Pablo no describe la naturaleza exacta de las prácticas religiosas de los Gálatas, pero evidentemente tiene en mente un sistema falso de adoración que llevó a la esclavitud. O sea, un sistema peligroso y destructivo que los Gálatas estaban
habitualmente haciendo, esto realmente le hace a Pablo escribir esta carta con pasión, con ánimo, con ahínco, tanto así que usted puede encontrar en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 4, el versículo 19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oiga bien qué palabra es esa. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, el apóstol Pablo estaba boca abierta, es decir, no entiendo cómo ustedes se han vuelto a la antigua manera de vivir. Ahora, en este día de la lección menciona algo interesante. En el versículo 8 y 9 nos dice claramente, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que ha trabajado en vano con vosotros. Aquí hay algo interesante. Algunos están debatiendo sobre este tema, si lo que está hablando Pablo aquí es sobre guardar los mandamientos, incluyendo lo del día de reposo. Ahora, aquí claramente la lección nos dice que ellos estaban haciendo cosas fuera de lugar. Además de esto, él está cuestionando, está contradiciéndole la conducta que ellos tienen. Pero algo interesante, dice: muchos han interpretado la referencia de Pablo, los días, los meses y los tiempos de los años, como una objeción, no solamente contra las leyes ceremoniales, sino también contra el sábado. En otras palabras, aunque ese versículo está hablando de las leyes ceremoniales, lunas nuevas, meses y todo eso, la gente está tratando de hacer ver como que eso se refiere al sábado. Sin embargo, aquí la lección nos aclara que es volver a los rudimentos, que es volver a la esclavitud, que es volver a idolatrar la antigua vida que había. Ahora, aquí claramente dice que Pablo realmente deseaba desestimar este asunto y aclarar acerca de lo del sábado y de otras prácticas judías. En segundo lugar, dice aquí, Pablo deja, en segundo lugar, Pablo deja en claro que lo que estaban haciendo los gálatas, sea lo que fuere, que ellos los ha llevado de la libertad en Cristo a la esclavitud. En otras palabras, ellos se habían sometido a un estilo de vida ceremonial, un estilo de vida ritual que los había alejado de la libertad que el apóstol Pablo les había enseñado. Dice: Jesús no solo guardó el sábado, sino también le enseñó a los demás cómo guardarlo. Sin su observancia adecuada, estuvieran privados de alguna manera las personas de la libertad que tienen en él. En otras palabras, Dios guardó el sábado, Jesús guardó el sábado. Entonces no está relacionado a este tema. Entonces, ¿qué significa volver a la esclavitud? Bueno, es guardar la ceremonia, los ritos, los rudimentos, incluyendo la circuncisión y otras leyes ceremoniales. Esto no incluye la ley moral, incluyendo el cuarto mandamiento que se refiere al sábado. Pero la pregunta es, ¿hay alguna práctica que los adventistas tenemos o hacemos que nos pueden llevar a estar esclavos de cierta enseñanza o de cierta doctrina? ¿Acaso la actitud que nosotros tomamos con relación a esas prácticas nos pueden esclavizar? Bueno, déjeme decir una cosa. Si se siente esclavo de algunas prácticas que tal vez no son las bíblicas enseñadas para usted, recuerde que hay libertad en Cristo Jesús, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Por lo tanto, ni usted, ni yo, ni nadie debe de volver a la esclavitud, porque ahora usted y yo somos libres en Cristo Jesús. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón,
por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta lección ha sido de gran bendición. La lección de esclavos a herederos nos ha mostrado cuál es la posición en la cual Dios nos tiene. Nos ha puesto en una posición de hijos, herederos, porque hemos sido redimidos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de su sacrificio hemos sido adoptados, hemos sido redimidos, hemos sido proclamados hijos e hijas de Dios. Hubo un concilio en el cielo donde se reunieron el Padre, el Hijo, los ángeles, y en ese concilio se vio que los hombres estaban perdidos, estaban condenados, eran transgresores de todo lo que habían transgredido las leyes de Dios. Sin embargo, mediante Jesucristo, un sustituto, se logró la garantía de hacer de nosotros, que estábamos perdidos, fuimos elegidos por Dios para alcanzar la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, dice aquí que hemos sido adoptados como hijos de Dios a través de Cristo. Pero el orgullo del hombre muchas veces lo aleja de Dios, lo aparta y no le permite recibir esta gracia. No hay nada que el hombre pecador pueda hacer para alcanzar la salvación, solo creer y confiar en los méritos sagrados y santos de Cristo Jesús. Dice aquí, lo que hace aceptar a un hombre delante de Dios es la gracia impartida de Cristo. No se puede colocar ninguna confianza en las obras ni en ninguna de las obras ni en los fleitos vuelos de los sentimientos como evidencia de que los hombres han sido elegidos por Dios. No se puede confiar en las emociones. Hemos de tener la convicción de que si Dios lo prometió, Él lo ha cumplido como está establecido en su palabra. Por lo tanto, hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de ser esclavos a herederos. Como vimos, hemos sido adoptados en la familia de Dios como hijos y tenemos el privilegio. Tenemos deberes, privilegios, pero también hay reglas y normas que hemos de cumplir porque hemos sido adoptados. Sería como un hijo que desea renunciar a su posición y herencia para convertirse en un esclavo. En otras palabras, renunciar a los privilegios de Cristo sería como volver al pasado, a la esclavitud, y eso no puede ser posible. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, nuestra condición en Cristo. Somos hijos de Dios, hemos sido escogidos por Dios. Dios vino en la persona de Cristo y a través del simbolismo del bautismo hemos pasado de muerte a vida. Así como en Adán todos murieron, todos en Cristo seremos vivificados. Si Adán falló, Cristo nos levantó, nos redimió. Esa es nuestra condición delante del Padre. Somos hijos e hijas de Dios. En el tema número 2 comprendimos esclavizados a los rudimentos del mundo. Comprendimos que los rudimentos del mundo es la antigua manera de vivir, es la antigua forma de vida, que eran de los ritos, los sacrificios, las ceremonias, que están expresadas en las cosas más mínimas, pero que esas maneras es como una forma de esclavitud, porque en Cristo todas estas cosas son pasadas, la vida toda es hecha nueva. Comprendimos que el asunto de la religiosidad es como el ABC de la religión. Los ritos, las ceremonias eran solamente sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, en Cristo tenemos nueva vida. En el tema número 3 comprendimos, Dios envió a su Hijo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir, para adoptar, para liberar a todos aquellos que estaban esclavos de la ley, que estaban condenados por la ley. En otras palabras, Cristo vino, tomó la naturaleza humana, siendo Dios, se hizo hombre. Dios nos mandó un mensajero, Dios nos mandó un ángel. Dios mismo en la persona de Cristo vino, ¿para qué? Para unir el cielo con la tierra, para rescatarnos, para liberarnos. Y de esta manera Dios en la persona de Cristo se hizo hombre. Filipenses dice, estando en su posición de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y haciéndose carne Dios, en la persona de Cristo, vino a buscar y a encontrar
lo que se había perdido. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo para liberar a todos que estaban bajo la condenación de la ley. Y esto es a saber, a la muerte misma. Por lo tanto, estamos vivos en Cristo Jesús. En el tema número 4, los privilegios de la adopción. En el tiempo grecorromano, una persona que era adoptada, era adoptado legalmente. Y siendo un extranjero, siendo una persona ajena al hogar, entonces era adoptado. Y al ser adoptado legalmente recibía todos los privilegios. Pasaba a ser hijo de la familia, pasaba a ser heredero de la herencia de la familia. Dejaba la familia que dejaba y era adoptado por esta familia. Esta familia no lo podía rechazar ni sacar, y aquella no lo podía volver a reclamar porque era adoptado hijo. Y estos privilegios le daba el privilegio de ser herederos, aunque muchos de ellos, decía Pablo, eran como niños. Sin embargo, ya eran herederos por la promesa. Vimos entonces los privilegios de la adopción. En el tema número 5, ¿por qué volver a la esclavitud? Dígame usted, ¿por qué volver a las ceremonias? ¿Por qué volver a los ritos? ¿Por qué volver a la circuncisión? Y algunas cosas que estaban haciendo los gálatas eran extrañas y Pablo no las describe. Sin embargo dice, ustedes han pasado de siendo libres a ser esclavos. Por lo tanto, ¿por qué volver a la esclavitud? Sea libre en Cristo. En Cristo hay libertad. Recuerda lo que dice la Biblia, porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y Cristo vino para dar libertad a los cautivos, para abrir los ojos de los ciegos, para pregonar el año agradable del Señor. Por lo tanto, usted es libre en Cristo Jesús. ¿Por qué volver a la esclavitud? No tiene sentido, dice el apóstol Pablo. Y esta fue la lección número 8. La próxima semana estudiaremos la lección número 9, cuyo título es El llamado pastoral de Pablo. Gracias, mis hermanos y hermanas, por venir a estudiar la lección de escuela sabática. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección. Recuerda, y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección en el mundo entero, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. No olvides, déjame tu comentario, ponte en contacto con nosotros y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora te pido que por favor cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y poderoso de Jesús, te damos gracias por estas lindas lecciones, Padre. Tú nos has adoptado hijos, nos has redimido, nos has rescatado, nos has liberado y hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En tus manos de amor nos entregamos y te alabamos, Padre, porque tú eres nuestro Padre, tú nos has adoptado para darnos la bendición de la salvación. Por eso te bendecimos, Señor. Por eso te damos gracias y te rogamos, Padre, que nos ayudes a permanecer cerca de ti hasta que nuestra vida se apague o hasta que tú vengas en gloria. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.